Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Está contento el día de hoy, jueves 17 de diciembre, hermano? Yo espero que sí, hermano, que el gozo de Dios sea la fortaleza de nuestra vida. Amén, hay tribulaciones, hay necesidades, hay muchas cosas, hermano, a nuestro alrededor, pero Dios es bueno, amén, y Dios siempre está con nosotros. Bueno, pues yo quiero invitarle a que juntos nos gocemos, hermano, como usted ya está viendo aquí en la pantalla, con un estudio más, hermano, de los dones espirituales. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del don de discernimiento de espíritus. Amén. Un don precioso. Amén. Y si usted lleva la cuenta, mire, comenzamos a hablar del don de palabra de sabiduría, del don de palabra de ciencia. Y bueno, pues ahora, hermano, vamos a hablar acerca de este precioso don de discernimiento de espíritus. Y yo le invito a que me acompañe en un estudio precioso a lo largo de a través de la palabra, ¿verdad? Y que nos podamos dar cuenta, hermano, realmente en qué es en lo que consiste un don como este. Amén. Bueno, pues vamos a prepararnos. Yo le invito a que esté atento, invite a su familia, invite a los suyos, pónganse cómodos, ¿verdad? Tengan su Biblia a la mano, su libreta. Y bueno, pues le reitero que el material lo tenemos disponible. Amén, el material de este curso ya está completo y si usted lo quiere se lo mandamos en formato digital hasta donde usted, ¿verdad? Nos indique, sea por WhatsApp o sea por correo electrónico. Amén. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Hoy es un día precioso, hermano, en el cual, mire, tenemos la bendición de reunirnos desde nuestros hogares. Amén. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a entrar en el estudio de la palabra y vamos, hermano, a disponernos para que el Señor nos hable en esta noche. Amén. Gloria al Señor, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Él. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, por esta bendición que nos das. De nuevamente, Señor, podernos reunir, mi Dios, para poder estudiar, mi Señor, de tu palabra, de este precioso libro, Señor, que lo contiene todo, Señor. Gracias porque hemos emprendido, Señor, un estudio emocionante sobre los dones espirituales. Y ahora, Señor, queremos disponernos para que tú nos hables en relación a este precioso don de discernimiento de espíritus, con el cual, Señor, mi Dios, cualquier estrategia, cualquier plan, Señor, del enemigo se puede descubrir, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque, mi Dios, no solamente eso, sino muchos otros aspectos que en esta noche vamos a estudiar, podemos, Padre, percibirlos, podemos darnos cuenta, Señor, y utilizarlos, Señor, para bien de tu iglesia. Te damos pues las gracias en esta noche, en tus manos nos ponemos, guíanos Espíritu Santo, Señor, y todas las cosas las dejamos sujetas a ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues como se lo acabo de comentar, mire, es el último, ¿verdad?, de los dones de revelación o de conocimiento. Ya mencionamos que es el de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y bueno, pues ahora vamos a tener el de discernimiento de espíritus. Recuerde que estos pertenecen a los dones de manifestación. Y como se lo acabo de comentar, hermano, este es el tercer don. Y quiero decirle que el día de hoy vamos a terminar, hermano, estudiando acerca de este don, puesto que hemos venido comentando a lo largo de la semana que durante 2 semanas no va a haber transmisión ni los días lunes, ni los martes, ni los jueves. Únicamente nos vamos a quedar transmitiendo los días miércoles y sábados de oración y los domingos, el culto general. Amén. Por lo tanto, téngalo presente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no olvidándolo, bueno, usted sepa, ¿verdad? Y bueno, pues podamos de esta manera seguir avanzando ya cuando reanudemos después de 2 semanas para continuar con este curso. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, el don de discernimiento de espíritus es un don precioso, ¿sí? Que generalmente, hermano, quien tiene este don debe de tener, fíjese bien, por lo general también el don, hermano, de palabra de sabiduría. Si usted recuerda, hermano, hermana, decíamos desde la clase anterior, es decir, el jueves pasado, que prácticamente, hermanos, el don de palabra de sabiduría es muy necesario para muchos de los dones, que en este caso son los dones de revelación o de conocimiento. Por ejemplo, decíamos que en el caso del don de palabra de ciencia, este también va acompañado con el don de palabra de sabiduría. Y podríamos decir, fíjese bien, que no solamente quien tiene el don de discernimiento
puede tener el don de palabra de ciencia, sino que muy seguramente también puede tener el don de palabra de ciencia. Usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que todos estos se relacionan para que puedan funcionar de la mejor manera y obviamente edificar a la iglesia y cumplir con los planes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, vamos a comenzar a ver, ¿sí?, cosas muy importantes, hermano, aspectos muy importantes en relación a este don. Y poniendo esta diapositiva, mire, este don, hermano, lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10, donde dice que a otro le es dado, ¿verdad?, el discernimiento de espíritus. Palabras del apóstol Pablo. El ejemplo bíblico acerca de este don lo tenemos en un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo número 17, donde leemos, hermano, lo que usted también puede leer aquí en la pantalla. Fíjese bien, donde dice la palabra que, y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, qué pasaje tan precioso. Mire, el criado de Eliseo, ¿sí?, su sirviente, no podía ver lo que Eliseo, hermano, estaba viendo. Eliseo le acababa de decir, hermano, a su criado, que eran más los que estaban con ellos, ¿sí? Pero el criado, hermano, no veía a nadie, no veía absolutamente nada. Entonces, es el motivo por el cual Eliseo ora, ¿verdad? Y si usted gusta, puede leer todo el capítulo. Es donde Eliseo ora, hermano, y fíjese qué hermoso ora, le pide a Dios que le abra los ojos para que pueda ver, ¿sí? Entonces, Dios le abre los ojos, fíjese bien, le abrió, hermano, sus ojos, ¿sí?, espiritualmente hablando, ¿verdad? Le abre los ojos para que pudiera ver, fíjese bien, la grandeza de aquellos, hermano, que estaban respaldando a Eliseo, ¿sí? Y yo creo, hermano, que cuando el criado vio a eso, se quedó, hermano, maravillado, se quedó atónito. Amén. De manera que la descripción que nos da los versículos siguientes a este, nos mencionan eso. Amén. Entonces, aquí lo importante de destacar es el hecho, hermano, de que el don de discernimiento de espíritus, fíjese bien, es, hermano, el poder estar alerta, atento, pero sobre todo es la capacidad espiritual, hermano, de poder ver, obviamente, en lo espiritual, todo un mundo y un conjunto de cosas, hermano, que a simple vista o de una manera natural no podemos ver ni percibir. Amén. Me estoy adelantando un poquito mencionándole una definición. Sin embargo, ahorita vamos a corroborar bien esta. ¿Para qué? Para que tengamos con exactitud una definición bien formulada en relación a lo que es este precioso don. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjese bien. Tenemos que hablar, hermano, acerca de la fuente del don de discernimiento de espíritus. Y obviamente, hermano, la fuente de este don está en Dios. La fuente es Dios mismo. Amén. Fíjese, acompáñenme. Tenga su Biblia, ¿verdad? Como se lo dije al principio, a la mano, porque vamos a estar yendo a diferentes pasajes de la Escritura para que nos demos cuenta, hermano, de lo que la Biblia nos menciona en relación a este don. En Primera de Crónicas, en el capítulo 28 y en el versículo número 9, leemos lo siguiente. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Lo importante en este verso que acabamos de leer, hermano, es el hecho de que, fíjese bien, así como decíamos la semana pasada que la fuente, obviamente, la fuente de todos los dones, en particular del de palabra de ciencia que vimos la semana pasada, es Dios también, y veíamos cómo en Dios, hermano, está todo el conocimiento. Bueno, pues déjeme decirle que también la fuente para este don, hermano, como usted lo puede leer aquí, es Dios mismo. Y en este versículo nos damos cuenta, hermano, de que Jehová escudriña los corazones de todos, ¿sí? No hay ninguna cosa que esté escondida ante los ojos de Jehová. Jehová lo conoce todo, ¿sí? Y dice también que Él entiende
todo intento de los pensamientos. Amén. Esto se puede comparar también con el don de palabra de ciencia que vimos la semana pasada, dándonos a entender la Escritura, fíjese bien, que en un don, hermano, como el de discernimiento de espíritus, también es Dios quien, teniendo todo el conocimiento de todas las cosas, es Él, hermano, quien realmente conoce, entiende, percibe. Él realmente, hermano, hace manifiesto, porque Él es la fuente, hermano, y Él hace manifiesto todas las cosas. Amén. Fíjese bien, leemos ahora en el Nuevo Testamento en Hebreos, acompáñeme, en el capítulo número 4 y versículo 13, un pasaje, hermano, que es conocido, ¿verdad? Pero vamos a darle lectura para que nos podamos dar cuenta, hermano, de que este don de discernimiento de espíritus, fíjese bien, es algo, hermano, tan especial, tan precioso, que proviene de Dios y que la persona quien tiene este don, fíjese bien, debe de procurar tener una comunión muy cercana, muy íntima con el Señor. Amén. Y bueno, no solamente quien tenga este don, sino prácticamente, hermano, todos los creyentes, todos los cristianos debemos de tener una comunión muy cercana con Él. Porque si Dios es la fuente de los dones, entonces para que yo opere en mi don de una manera correcta, lo más obvio es que yo esté pegado a la fuente, quien es Dios. Amén. Ahora, lea conmigo, hermano, este versículo, ¿verdad? Donde dice que, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Fíjese, dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Recuerdo que este pasaje también lo leímos la semana pasada en relación al don de palabra de ciencia. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese, nos damos cuenta que también, hermano, es un hecho lo que hace un momento comencé, que quien puede acompañar al don de discernimiento de espíritus no solamente es el de palabra de sabiduría, sino que también le puede acompañar, o va dentro de ese mismo paquete, hermano, el don de palabra de ciencia. Amén. No solamente el de sabiduría, sino que también, hermano, puede ser que el de ciencia, palabra de ciencia, vaya, hermano, de la mano con este don de discernimiento de espíritus. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta del por qué. Amén. Gloria al Señor. Volvamos a Jeremías, al Antiguo Testamento, al capítulo número 17, y vamos a leer, fíjese bien, el versículo número 10. Amén. Entonces, acompáñeme ahora a Jeremías y vamos a leer el versículo 10 del capítulo 17, donde dice así la palabra. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, ¿sí? Dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuevamente, fíjese, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, ¿sí? Esto, hermano, nos muestra el hecho, hermano, de lo que estamos comentando. Amén. La fuente de este don es Dios mismo. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él, hermano, pone en una balanza. Él prueba. Él discierne, hermano. De lo cual, precisamente, hermano, consiste este don. Pero mire, vamos a avanzar un poco más para que se vaya esclareciendo un poco más, hermano, el panorama, la definición, las funciones acerca de este don. Amén. Fíjese bien, como Dios tiene la ilimitada facilidad de entrar en cualquier situación, ¿sí? En la mente, en los corazones, en cualquier situación, bueno, su palabra, hermanos, es decir, la Biblia, fíjese, también tiene este mismo poder. Amén. Qué hermoso es esto, hermano, porque déjese lo explico. Mire, la palabra que nosotros conocemos como la Biblia es la palabra de Dios. Y qué hermoso es, hermano, el hecho de que la palabra de Dios, fíjese bien, tiene esa misma capacidad de Él. Es decir, si Dios dio su palabra y nosotros la tenemos escrita, hermano, la misma palabra escrita a través del Espíritu Santo tiene la misma facultad ilimitada de poder entrar, hermano, en los corazones de los hombres, en las mentes y prácticamente, hermano, en cualquier situación.
Amén. Mire, tan solo observe lo que dice Hebreos 4:12, un pasaje precioso, hermano, que también conocemos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Fíjese, mucha atención ahí, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea, hermano, la profundidad del poder, hermano, de la palabra del Señor. ¿Sí? Penetra. ¿Sí? Llega a lo más profundo. Llega, hermano, a las coyunturas, a los tuétanos. Llega, hermano, a lo más adentro que uno, hermano, se pudiera, tal vez, hermano, imaginar. Penetra, hermano, el alma. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, si Dios mismo inspiró su palabra, la palabra tiene el mismo poder de discernir, de llegar al fondo, hermano, del corazón y de la mente del hombre. Y prácticamente, no solamente de esto, sino de cualquier situación, hermano, que en el ambiente espiritual, que en cualquier, fíjese bien, ámbito, el poder, hermano, de Dios a través de un don como este, hermano, es tremendo. Amén. Vamos a continuar. Mire, vamos avanzando para darnos cuenta de esto. Ahora vamos a hablar, fíjese bien, del mundo de los espíritus. Porque si se fija, hermano, este don se llama así, el don de discernimiento de espíritus. Amén. Acabamos de ver en Hebreos 4:12 cómo, hermano, la palabra tiene la capacidad de penetrar, de ir a lo más profundo, hermano, aún a aquello que el hombre ni siquiera pudiera tener idea. Dios puede llegar hasta lo último, hermano. Amén. Ahora fíjese, cuando hablamos del mundo de los espíritus, generalmente, hermano, tenemos una tendencia a pensar que cuando hablamos de espíritus, estos, hermanos, son malos. Pero quiero decirle, hermano, que también existen espíritus buenos. Amén. Es lo que estamos mencionando aquí. Esa idea que tenemos, hermano, la tenemos que, hermano, cambiar, por así decirla. Sí, casi siempre cuando hablamos del ambiente espiritual, cuando escuchamos cosas relacionadas al mundo espiritual, mire, nos imaginamos puros demonios, nos imaginamos, hermano, puros diablos, puros chamucos, nos imaginamos, hermano, que es algo malo. Pero quiero decirle, hermano, que en el mundo espiritual, escuche esto, no solamente hablamos de espíritus malos o de demonios, sino que hablamos, hermano, fíjese, también de espíritus buenos. Y estos, obviamente, de parte de Dios. Amén. Pero vamos a seguir. Fíjese, ¿a quiénes describe la Biblia, es decir, la palabra de Dios, en calidad de espíritus? Vamos a ver varios puntos en relación a quienes la Biblia describe como espíritus. Amén. Fíjese bien, en primer lugar, en el Evangelio de Juan, y en el capítulo número 4, versículo número 4, nos menciona la palabra de Dios, hermano, acerca de que Dios es espíritu. Amén. Fíjese bien, San Juan, hermano, capítulo 4 y versículo número 24 nos dice esto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Se fija, hermano, que la definición o la descripción, mejor dicho, que la misma palabra de Dios nos da acerca de Dios es de que Él, hermano, es espíritu. Entonces, estamos asentando las bases, hermano, para que podamos entender, fíjese bien, a quienes este don de discernimiento de espíritus va a estar enfocado. Y estamos hablando de que, fíjese bien, la misma Biblia nos menciona que Dios, hermano, fíjese bien, es espiritual. Él es espíritu. Amén. Como primer punto. Ahora fíjese bien, en Hebreos capítulo 1, ahí donde estábamos hace un momento, también se nos menciona, fíjese bien, en relación a los ángeles de Dios como espíritus. Acompáñeme por favor. Hebreos capítulo 1, versículo número 7, y luego leemos el 14. El 7 dice, ciertamente de los ángeles dice,
El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Nos damos cuenta entonces, hermano, que los ángeles de Dios son espíritus también. Y en el verso 14 dice, en relación a los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sí? No nos enfocamos a la función de los ángeles, sino que nos estamos enfocando, fíjese bien, al hecho de que los ángeles de Dios también son espíritus, ¿sí? Si Dios es espíritu y Él es la fuente, bueno, pues los ángeles, fíjese bien, que fueron creados por Dios, bueno, pues poseen, fíjese bien, esa misma naturaleza espiritual que su creador, que Dios mismo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Satanás, fíjese bien, hermanos, Satanás también es espíritu, ¿sí? Acompáñeme a Efesios, esta preciosa carta del apóstol Pablo, en el capítulo número 2 y versículo número 2, donde leemos esto, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe a quién se refiere a este versículo? En este versículo, hermano, se refiere a Satanás, ¿sí? El cual es el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El cual, fíjese bien, dice aquí que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, hermano, escuche esto. Satanás, hermano, también es espíritu. Y esto tiene que ver, fíjese bien, por el hecho de que Satanás, hermano, también fue creado por Dios, ¿sí? Fue creado, hermano, como ese querubín, ¿verdad? Inteligente, fuerte, sabio, ¿sí? Pero que posteriormente, hermano, llevaría, fíjese bien, su belleza, su inteligencia, a ponerla en rebeldía en contra de Dios, ¿sí? Pero siendo creado por Dios, fíjese bien, Satanás, antes de convertirse en eso, o sea, en Satanás, siendo creado por Dios, fíjese bien, hermano, él, hermano, también fue formado bajo esa misma naturaleza de Dios, que es espiritual, ¿sí? Luzbel o Lucifer, ¿verdad? Como se le conocía antes, hermano, de su caída, ¿sí? El nombre o el título de Satanás, hermano, es una vez, fíjese bien, se le da ese nombre una vez que él, hermano, cae al mundo, una vez que él es echado, hermano, del cielo. Entonces, el nombre que tenía originalmente, pues prácticamente, hermano, lo convirtió, fíjese bien, en Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que, como dice Pablo, ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Ahora, ¿a quiénes más, hermano, llama la Biblia espíritus? Fíjese bien. También, hermano, en Lucas capítulo 10, fíjese bien, nos damos cuenta en ese precioso pasaje de una descripción que hace precisamente este personaje llamado Lucas, ¿sí? En los versículos del 17 al 20, donde nos menciona lo siguiente, mire, fíjese bien, dice, volvieron los 70 con gozo, ¿sí? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo en este último versículo Jesucristo dice que son espíritus? Haciendo referencia a quién? Haciendo referencia, hermano, a los demonios, ¿sí? O también, como lo mencionamos aquí, a los ángeles de Satanás, ¿sí? Los ángeles de Satanás, hermano, pues son los demonios, ¿sí? Entonces llegan los 70, muy contentos porque le dan de testimonio a Jesús que los demonios, aún los demonios se les sujetaron en el nombre de Él. Y entonces Cristo les dice, ¿verdad?, que Él veía a Satanás caer, ¿sí? Como dice en el verso 18, dice caer del cielo como un rayo, ¿sí? Y bueno, la descripción que Cristo hace, fíjese bien,
corrobora, hermano, esto que estamos explicando, que los ángeles de Satanás también son espíritus. Y los ángeles de Satanás pues son demonios. Por lo tanto, los demonios, hermano, son espíritus. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo número 1? Vamos a leerlo. Fíjese, nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? La descripción que hace Pablo, hermano, en relación a los ángeles de Satanás, también los llama, hermano, bueno, pues fíjese, aquí los menciona como espíritus engañadores y como demonios. Estos, hermanos, son ángeles de Satanás. Y todos estos también son espíritus. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 16, vaya a buscarlo conmigo. Apocalipsis capítulo 16 y versículo número 14. Fíjese bien, la palabra de Dios nos dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Son espíritus de demonios. ¿Sí? Hermano, el ambiente espiritual, mire, el ambiente espiritual, hermano, es tremendo. ¿Sí? No todos, hermano, tenemos un don como este, como para podernos dar cuenta de todo lo que acontece en el mundo espiritual o en el ambiente espiritual. Es por eso, hermano, que quien tiene, fíjese bien, este don de discernimiento de espíritus, tiene que estar bien afianzado con el Señor. Debe de estar, hermano, pegadito a la fuente, quien es Él. Porque es un don tan importante, ¿sí? Es un don, hermano, que devela, fíjese bien, las cuestiones del ambiente espiritual, del mundo espiritual, que quien tenga este don, hermano, debe de tener, fíjese bien, no solamente sabiduría, sino que debe de tener también un temple, hermano, en su vida, para todas aquellas cosas que Dios a través de este don le va a dar a conocer. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, en el punto número 5 mencionamos que el hombre, es decir, nosotros, hermano, fíjese bien, tenemos espíritu. ¿Sí? Es decir, nosotros no somos espíritu, sino que el espíritu es una parte, fíjese bien, de lo que nosotros estamos hechos. Amén. Por eso leemos aquí, fíjese, el hombre tiene espíritu, solo que le ha sido dado también un cuerpo material. ¿Sí? Bueno, pues mire, tenemos varios pasajes que van, por ejemplo, desde Job capítulo 32, desde Santiago, en Zacarías, en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? En Hebreos, y fíjese, también en Génesis, ¿sí? Ahí donde se relata, en Génesis capítulo 2 y verso 7, de cómo Dios sopló aliento de vida, ¿verdad?, sobre el hombre cuando lo forma, hermano, del polvo de la tierra, para que éste fuera un ser viviente, ¿sí? Pasajes, hermano, que nos hablan, por ejemplo, el de Primera de Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo que dice, donde dice que y todo vuestro ser, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Es decir, el espíritu, fíjese bien, es una de las partes, hermano, que componen al ser humano, que nos componen a cada uno de nosotros. Obviamente en aquellas personas que no son creyentes, pues esa parte espiritual, hermano, no vive. Esa parte espiritual solamente hasta cuando recibe, fíjese bien, ese aliento de vida, o cuando recibe, mejor dicho, fíjese bien, esa reconciliación con el Padre a través de la sangre, a través del cuerpo, a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, esa parte espiritual del hombre vuelve, hermano, a vivir. Y es la que se puede relacionar, fíjese bien, con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermano, una persona que no es creyente no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y por ello, hermano, ahí en Primera de Corintios, ¿verdad?, en los primeros capítulos, nos habla, hermano, de que para el hombre natural, pues las cosas del Espíritu le son locura, porque no las puede entender, no las puede discernir, no sabe, hermano, qué es lo que está viendo, qué es lo que está sucediendo, sino que hasta que el hombre natural, fíjese bien, se convierte en un hombre espiritual a través de la obra de Cristo en la cruz,
A través de que el Espíritu de Dios entra en contacto con el espíritu de ese hombre, entonces puede percibir de una mejor manera las cosas que son del Espíritu. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, yo le invito a que con calma usted busque todos estos pasajes que nos hablan precisamente, hermano, de esto que le estoy explicando. El Espíritu que forma parte, fíjese bien, de el hombre. Es decir, somos seres tripartitas. Estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y es obvio, ¿verdad? Como lo estamos explicando, que la parte espiritual es la que tiene la capacidad de ser sensible y de relacionarse con el Espíritu de Dios. Es la parte que nos hace conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Amén. Vamos a continuar. Fíjese bien, ¿en dónde se mueven los espíritus? ¿Sí? ¿Dónde operan los espíritus? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? Bueno, vamos a ver también algunos puntos. Fíjese, el primero, hermano, es el que nos habla de que estos se mueven en la expansión. ¿Y qué es la expansión? La expansión, hermano, literalmente es el espacio, es el aire, ¿sí? Es por eso, hermano, que fíjese bien, en Génesis capítulo 1 y versículo número 7, es el pasaje, hermano, donde leemos que Dios creó, fíjese bien, esa expansión que separara las aguas. A esa expansión, bueno, pues se le llamó, hermanos, el firmamento, el espacio, el aire, de manera que las aguas fueron separadas y hubo entre ellos, fíjese bien, aire, ese espacio, hermano, que hoy en día conocemos ya como el aire, ¿sí? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 2, que es un pasaje que acabamos de leer hace un momento, nos habla, hermano, de que el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Nos hace ver, hermano, ese versículo, fíjese bien, hablando de Satanás, ¿sí? Y obviamente hablando de los demonios, de los ángeles de Satanás, nos describe el apóstol Pablo, hermano, de que estos, fíjese bien, se mueven o viven o habitan, hermanos, en el aire, ¿sí? Es decir, ellos no habitan en un cuerpo, ¿sí? Como el nuestro, a menos que obviamente hablemos de una posesión o que hablemos de una influencia que estos puedan ejercer, ¿sí? Sobre la vida de alguien, sobre la vida de una persona, que le abre puerta de alguna manera a que los demonios puedan, fíjese bien, entrar en la vida de una persona, una posesión, lo que se conoce, hermano, como una posesión. Pero los espíritus, hermanos, su ambiente, ¿sí? Es en el aire. Y cuando estos están en el aire, fíjese, no tienen reposo. El reposo lo encuentran, por así decirlo, y a través de la escritura nos damos cuenta que el reposo lo encuentran con esto que acabamos de explicar, cuando entran en la vida de una persona, ¿sí? Bueno, por lo tanto, fíjese bien, si mencionamos que como primer punto, el aire, la expansión, el espacio, es el lugar, hermano, en donde estos pueden habitar, y que la única manera en la que estos pueden encontrar reposo es cuando tienen cabida en la vida de una persona. Entonces significa, hermano, que cuando ellos están en el aire, pues les urge o están buscando la manera de poder tener ese reposo, y para ello entrar en la vida de una persona. Por lo tanto, en el ambiente espiritual, fíjese bien, si nuestros ojos fueran abiertos a este, hermano, veríamos cosas, literalmente, escúchelo, en el aire, en el espacio, en el ambiente, cosas, hermano, que nos asustarían tal vez, cosas que nos sorprenderían, ¿sí? Y cosas, hermano, que desde el punto de vista natural, fíjese bien, no lo podemos percibir, ¿sí? Bueno, el segundo punto, hermano, fíjese bien, en los lugares celestiales, ¿sí? Vamos a leer, hermano, lo que nos dice Efesios capítulo 3 y versículo número 1, perdón, al revés, Efesios 1 y versículo número 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí?
Los lugares celestiales, hermanos, son los lugares que tienen que ver con el cielo, con la habitación de Dios, ¿sí? Y bueno, podemos entender, hermano, que en estos lugares, fíjese bien, por lo general, quienes se mueven en este lugar celestial que describe el apóstol Pablo, hermano, pues son los ángeles de Dios, ¿sí? Y podríamos decir que los que se mueven en el aire, ¿sí? Hermano, pues principalmente son los demonios o los ángeles de Satanás, ¿sí? En cuyo medio, escuchen, en cuyo medio, siendo el aire, bueno, pues siendo ese medio en el cual también, hermano, los ángeles de Dios, con tareas o con propósitos muy específicos, fíjese bien, moviéndose en ese medio, pues pueden llegar a cumplir con ciertas tareas y propósitos que obviamente de parte de Dios tienen que realizar con cada uno, hermano, de los que somos aquí en la tierra, hijos de Dios, ¿sí? Este es un tema precioso, hermano, que créanme que no lo vamos a poder ampliar el día de hoy, tocante a los ángeles, tocante a los demonios. Solamente estamos mencionando cuál es el medio, dónde es el lugar donde habitan, ¿de acuerdo? Bueno, únicamente le explico que los ángeles de Dios pueden usar también el aire, ¿sí? Como el medio para poder llevar a cabo las tareas que de parte de Dios les son encomendadas a favor de cada uno de nosotros, ¿sí? Eso, hermano, implica que también, fíjese bien, también Satanás y sus demonios se mueven en el aire, ¿sí? Y estos lugares celestiales, bueno, pues nos describen principalmente ese lugar en donde habitan los ángeles de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora mire, en todos los cielos, ¿sí? Como nos lo declara Efesios 4, ahí donde estamos, adelante, y en el versículo número 10, donde dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿sí? Hablando acerca de la obra de Jesucristo, dice, el que descendió, ¿verdad? Cuando fue a esas partes más profundas de la tierra, cuando fue, hermano, a libertar a aquellos que le esperaban, aquellos que eran justos, que estaban en el seno de Abraham, ¿sí? Bueno, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Es por eso, hermano, que fíjese bien, tenemos un estudio también, hermano precioso, que es en relación a los cielos, ¿sí? Es decir, el primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Pero aquí nos habla, hermano, fíjese bien de cómo Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De qué nos habla esto? De la autoridad del Hijo de Dios por medio de la obra que realizó en la cruz. Note cómo esa autoridad que le fue dada, él, hermano, la tiene por encima de todos, hermano, los que puedan estar en el primer cielo, en el segundo cielo y hasta en el tercer cielo. De este tercer cielo, hermano, escuchamos una descripción, escuchamos una mención, mejor dicho, que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, aproximadamente 10-11, donde dice que él fue, hermano, arrebatado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Bueno, tenemos ese estudio precioso, hermano, como le comento, en relación a en qué consiste el primer cielo, cuál es el segundo cielo, cuál es el tercer cielo. Pero nuevamente, hermano, se lo vuelvo a decir, no nos podemos adentrar mucho en ello. Solamente estamos viendo estos puntos para mostrarle cuál es el ambiente, el medio en el que los espíritus, tanto buenos como malos, se mueven. ¿Cuáles son esos medios en los que operan, en los que fluyen también, por así decirlo? ¿De acuerdo? Por eso, hermano, fíjese bien, leemos que el cielo de las nubes, ¿sí? Es lo que conocemos, hermano, como la atmósfera, ¿sí? Fíjese, el siguiente cielo es el cielo de las estrellas, que es el espacio y que es el universo, ¿sí? Y por último, fíjese bien, el tercer cielo, que podemos decir que es donde es la morada de Dios. Es decir, este es un lugar inalcanzable, hermano, por el hombre, ¿sí? Y como le mencionaba, mire, aquí está el pasaje, es 2 de Corintios capítulo 12 y versículo número 2. Podemos decir, fíjese bien, a grandes rasgos, que el cielo, hermano, que vemos a simple vista hasta las nubes, ¿sí? Es el primer cielo.
El segundo cielo es aquel, hermano, en donde están las estrellas, todo el universo, ¿sí? Las constelaciones, las galaxias, todo lo que encierra prácticamente el universo y que no lo podemos observar, hermano, a simple vista, ¿sí? Sino que se requeriría, hermano, un potente telescopio, naves como las que el hombre ha hecho para realizar viajes, ¿sí? Y aún, hermano, fíjese bien, está el hombre todavía muy limitado en cuanto a eso, porque realmente la exploración de todo el universo es algo que el hombre todavía, hermano, no ha logrado hacer. Entonces, dése cuenta, hermano, lo vasto, lo grande, lo inmensamente, hermanos, grande que es el universo. De manera que, fíjese, el tercer cielo, hermanos, si el universo, ¿sí?, de las estrellas, fíjese bien, es inalcanzable para el hombre, es por ello, hermano, que al tercer cielo ningún ser humano ha podido llegar. Y me refiero a que ningún ser humano ha podido llegar en el sentido de viajar, en el sentido de hacer una nave y explorarlo, ¿sí? Porque, hermanos, si las nubes, el universo es algo que el hombre, hermanos, tiene todavía muy fuera de su alcance, hermanos, pues la habitación de Dios, los lugares celestiales, este lugar, hermano, para el hombre todavía es muy lejano todo eso. Pero sabe una cosa, un día, hermano, cuando Cristo venga a las nubes a arrebatar a su iglesia, seremos llevados allá. Y permaneceremos con Él un periodo de 7 años allí. Amén. Y entonces, hermanos, regresaremos aquí a la tierra para que se cumpla su segunda venida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dése cuenta, hermano, cómo literalmente en todos los cielos, el mundo espiritual, ¿sí?, se mueve en este. Tanto espíritus buenos como obviamente espíritus malos. Amén. Vamos a continuar. Fíjese bien. Vamos a comenzar a ver lo que el don de discernimiento de espíritus no es, ¿sí? Para poder tener un concepto correcto de lo que sí es. Por lo tanto, fíjese bien, leemos que el don de discernimiento de espíritus no es, fíjese, la habilidad de ver errores en otros, ¿sí? Mire, ponga mucha atención a esta frase que pusimos aquí, léala conmigo, dice, este don opera en el mundo espiritual y no en el carácter de la gente, ¿sí? A ver, tenemos que entender esto, hermano, porque es muy importante. Fíjese bien, no es la habilidad de ver los errores en la vida de las personas. Creo que suficiente evidencia dimos en la clase anterior cuando hablamos del don de palabra de ciencia, que es, fíjese bien, por medio de cuando vimos el caso de Jesús, que por medio de este don, él podía entender los pensamientos de los hombres, lo que cavilaban en sus corazones. Por medio de un don de palabra de ciencia, Jesús lo podía conocer. Y quien tenga, escuche, el don de palabra de ciencia, con propósitos de parte de Dios, va a poder conocer efectivamente lo que hay en el corazón o en el carácter de la gente. Pero el don de discernimiento de espíritus, fíjese bien, no es tanto, hermano, como para quererlo aplicar a las personas, para poder entender qué hay en su corazón, no. Sino que el don de discernimiento de espíritus está más aplicado a un ámbito todavía más general, más grande, que es, hermano, no el corazón ni el carácter del hombre, sino que es todo el mundo espiritual, todo el mundo de los espíritus. Amén. Y no tanto, hermano, lo que pueda haber en el corazón de una persona. Sin embargo, póngame atención, cuando un espíritu malo encuentra cabida, fíjese bien, encuentra lugar en el corazón de una persona, en la vida de una persona, es decir, cuando la posee, entonces escúcheme, entonces el don de discernimiento de espíritus sí puede tener la capacidad de descubrir bajo qué motivos o circunstancias aquel demonio está dentro de la vida de esa persona. ¿Me explico? Pero relacionado a lo espiritual. No tanto, hermano, con querer discernir el corazón de la persona, sino en lo espiritual. Dado el caso de que fuera una persona que estuviera poseída, fíjese bien, por un demonio.
Lo que trato de explicar, hermano, con esto, lo que le trato de dar a entender, es que el don de discernimiento de espíritus no es para conocer el corazón del hombre. Para ello está el don de palabra de ciencia. Amén. Donde le es dado a conocer, fíjese bien, por medio de este don, a quien lo tiene, un conocimiento, ¿sí? Una revelación tal, hermano, que le puede llevar incluso a conocer los pensamientos que pueda haber en el corazón y en la mente de alguien. Pero este don no. Este don se enfoca más hacia lo espiritual. Pero escuche, con la excepción de que cuando un espíritu, por ejemplo, malo, de parte de Satanás, está en la vida de una persona, entonces el don puede operar para poder descubrir qué está haciendo ese espíritu en la vida de esa persona. ¿Y con qué propósito descubrirlo? ¿Quieres saberlo? Con el propósito de echarlo fuera. Amén. Con el propósito de liberar a esa persona. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Fíjese bien. ¿Qué también no es? ¿Sí? O qué tampoco, mejor dicho, qué tampoco no es el don de discernimiento de espíritus. Bueno, no es leer la mente. ¿Sí? Fíjese bien, o lo que se llama la percepción extrasensorial. ¿Sí? Hoy en día se habla mucho acerca de esas habilidades extrasensoriales, de gente, hermano, que tiene la capacidad de predecir, de ver lo que va a pasar en el futuro, de ser sensible al mundo espiritual. No, el don de discernimiento de espíritus no es eso, fíjese bien. Por eso mencionamos que este don no es para entretener a la gente que busca, fíjese, cosas sensacionales. ¿Sí? Dios no le da este don, hermano, a una persona, fíjese bien, con el fin de que entretenga a los demás. Pese, escuche, o sea, de parte de Dios no quiere que se use así, ¿sí? Pero lamentablemente puede haber gente, escúchelo, que haga un mal uso de este don, o sea, que sí lo pueda tener y que esté haciendo, fíjese bien, un show, un espectáculo, esté haciendo sensacionalismo con un don, hermano, que Dios le ha dado. Y mire, no hablo de gente que salga en la televisión, no hablo de gente inconversa, no, hermano, hablo de gente cristiana, porque recuerden, los cristianos, los hijos de Dios, somos los que tenemos dones espirituales. Los inconversos no tienen dones espirituales, tienen talentos, tienen habilidades, ¿sí? Y muchos de ellos, fíjese bien, las llegan a desarrollar tanto que llegan a decir que tienen esto, esa percepción extrasensorial. Extrasensorial significa que es más allá de los sentidos, ¿sí? Bueno, yo quiero decirle algo. También los demonios de Satanás pueden hacer que una persona tenga, fíjese bien, esa percepción extrasensorial y pasar, ¿verdad?, como si fuera un don de discernimiento de espíritus, pero no lo es, ¿sí? El don de discernimiento de espíritus Dios lo da para descubrir los propósitos del mundo espiritual, sea de demonios o sea de ángeles buenos. ¿Me explico? Pero jamás, hermanos, se va a comparar, fíjese bien, con las habilidades que el hombre de una forma natural o a través de sus talentos pueda llegar a desarrollar. No, Dios da el don de discernimiento bajo propósitos muy específicos. Amén. Es decir, si una persona lo puede tener e incluso puede llegar a hacer mal uso de ese don, pero de parte de Dios, hermano, Él quisiera que, fíjese, este don fuera utilizado para que, como hijos de Él, podamos descubrir las artimañas, fíjese bien, como hijos de Dios, podamos descubrir a través de este don cuáles son las artimañas de Satanás, cómo opera, qué está haciendo en la iglesia, cómo se está, fíjese bien, infiltrando en la iglesia y que por medio de este don lo pudiéramos descubrir para poder hacer algo de lo que Satanás quiere, que es destruir la iglesia, evitar que una iglesia, hermano, pueda ser destruida, por ejemplo. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, aquella gente, hermano, que dice tener la capacidad de leer el futuro, de leer las manos, las cartas, la bola mágica, ¿verdad? Por medio de ciertas prácticas, hermano, que tienen que ver con la magia, con el sortilegio, con
Todo lo que es, hermano, el desarrollo, fíjese bien, de algo sensorial o extrasensorial, se debe de tener cuidado. Porque muchas de esas habilidades, se lo vuelvo a decir, pueden estar influenciadas o pueden estar, fíjese bien, motivadas o tener su origen en demonios de Satanás, que obviamente no son de Dios, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado. Se da cuenta entonces del por qué se hace necesario que en la iglesia haya personas que tengan el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Mire, hace tiempo conocimos el caso en una congregación, ¿verdad? Ministrando a una congregación, apoyándole, ¿sí? Con sus equipos de líderes y de servidores. Conocimos el caso, ¿verdad? Mi esposa descubrió este caso de una hermana que, fíjese bien, imponía sus manos sobre los niños y los niños caían, ¿sí? Pero lo curioso es, hermano, que el poder, por así llamarlo, que la persona, que la hermana tenía, la supuesta hermana tenía, fíjese bien, no era por medio, hermano, del Espíritu de Dios, no era por medio del poder de Dios, ¿sí? Pero pasaba, hermano, fíjese bien, desapercibido, porque esta hermana, fíjese bien, oraba aparentemente, ¿sí? En el nombre de Dios. Y cuando imponía las manos sobre los niños caían y hacían manifestaciones raras, hermano. Raras, así, o sea, así como se escucha, raras, ¿sí? Cuando mi esposa comienza a ministrar a este grupo de mujeres, ¿sí? Se comienza a dar cuenta de que esta persona, esta hermana que tenía aparentemente ese don, ¿sí? No lo hacía, fíjese bien, de una manera genuina, motivada por el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y sabe cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando entablamos una plática, fíjese bien, con esta supuesta hermana, ¿sí? Pues esta hermana, fíjese, realizaba, fíjese bien, todavía actos de brujería, ¿sí? Invocación de espíritus, invocación de demonios, de muertos, ¿sí? Llevaba a cabo rituales de magia. Y por medio de eso, escuche qué tremendo, por medio de eso era que cuando oraba por las personas se sacudían, las personas arrojaban espuma por la boca, o sea, hacían cosas, hermano, raras que ante la iglesia, fíjese, eran normales y eran desapercibidas ante los ojos de esa iglesia, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de eso, inmediatamente hablamos con el pastor, ¿verdad? Nosotros solamente estábamos ahí de apoyo, ¿sí? Los estábamos capacitando y todo eso. Entonces, hablamos con el pastor y le explicamos la situación, ¿sí? El pastor, fíjese, no lo podía creer. Decía, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Si yo la he tenido aquí a la hermana bastante tiempo y no me había yo dado cuenta, ¿sí? Bueno, pues esto se pudo descubrir, fíjese bien, gracias a un don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Era algo raro, la hermana hacía ciertos movimientos, hacía ciertas expresiones, hacía ciertas preguntas incluso, pero ya más cuando se habló con la persona de una forma personal, fíjese bien, el Espíritu de Dios a través del don de discernimiento, no leyendo el corazón de la hermana, sino lo que estaba influenciando a la hermana, lo que tenía la hermana atada en el mundo espiritual, en el ambiente espiritual, fue lo que a través de este don, hermano, del discernimiento de espíritus, nos pudimos dar cuenta de lo que realmente estaba operando en ella, ¿sí? Se oró por la persona, ¿verdad? Se oró por ella, ¿sí? Y esto, hermanos, pues llevó a que se practicara una liberación, ¿sí? Donde aquel espíritu, hermano, aquel demonio, aquella potestad tremenda en relación a la brujería, a la magia, y usted se ha de imaginar a todo eso, dejó a esta hermana, ¿sí? Mira, en el caso del libro de los Hechos tenemos un caso similar, ¿sí? Felipe, ¿verdad? Allí por el capítulo, que es como por el capítulo número 10, más o menos, del libro de los Hechos, deje voy rápido para allá nada más para confirmarle si es por ahí. En el capítulo número
No, es en Hechos, hermano, en el capítulo número 8, ¿sí? Donde nos habla de Felipe, de cómo Felipe desciende a Samaria, ¿sí? Es ahí, y les predicó, y la gente, ¿verdad?, escuchaba atentamente. Pero también allí había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. Fíjese, ese hombre Simón, hermano, se bautizó incluso, ese mago se bautizó. Y estaba, hermano, atento a todas las enseñanzas de Felipe, ¿sí? De manera que cuando Felipe es visitado por Pedro, y Pedro lleva a cabo por el poder de Dios milagros y sanidades y liberaciones, el mago, fíjese bien, habla con Pedro y le dice, yo quiero de ese poder, dice, dámelo, te ofrezco dinero. Entonces Pedro, ¿verdad?, le habla duramente y le dice, lo reprende diciéndole que el don de Dios no se recibe por medio de eso. Pero sobre todo con esas palabras le da a entender que lo que había en su corazón no era agradable delante de Dios, ¿sí? Entonces viene una consecuencia sobre esta persona, ¿sí? Pero dése cuenta cómo, hermano, fíjese, este mago había pasado desapercibido ante los ojos de muchos otros cristianos, incluyendo a un hombre, a un diácono, fíjese bien, como Felipe, ¿sí? Ese Felipe, hermano, que fíjese bien, incluso le predicó al eunuco, recuerda ese caso, cuando le predicó al eunuco, hermano, allí en el desierto, donde dice que el Espíritu llevó a Felipe al desierto y le predica a un eunuco que iba leyendo al profeta Isaías. Bueno, ese Felipe, fíjese bien, es el mismo, hermano, que sería utilizado para hablarle a la gente, y entre esa gente estaría este mago, ¿sí? Entonces, lo que le quiero mostrar es el hecho de que cuando no tenemos el don de discernimiento de espíritus, no es tanto que podamos ver el corazón de una persona, sino ver el espíritu que está poseyendo o que está influenciando a una persona. ¿Me explico? Para poder entender el corazón o los pensamientos de una persona, hacemos más referencia al don de palabra de ciencia. Pero el don de discernimiento de espíritu nos hace ver la fuente, nos hace ver, hermano, la influencia que una persona puede tener en lo espiritual. Amén. Bueno, Pedro reprende duramente a este mago, a este hombre llamado Simón. ¿Por qué? Porque fíjese, dentro del cristianismo, él pensaba que las cosas las podía obtener de una manera, fíjese, como con dinero. O sea, no estaba bien convertido, en otras palabras, aún a pesar de que estuvo con Felipe. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Mire, nos da a entender que dentro de las iglesias se hace necesario el don de discernimiento de espíritus. Porque puede haber gente, escuche, dentro de una congregación, ¿sí?, que junto con las enseñanzas que recibe en la iglesia, las está combinando con sus antiguas prácticas de magia, de brujería, de adivinación, ¿sí? Y de todo eso en relación a esas cosas que a Dios no le agradan, a esas prácticas que a Dios no le agradan. Y estar dentro de la iglesia e incluso servir, incluso estar dándoles clases a los niños, incluso, hermano, estar, fíjese bien, en lugares de responsabilidad dentro de algún ministerio, dentro de la iglesia. Pero como no tenemos el don de discernimiento, o mejor dicho, no está funcionando el don de discernimiento porque seguramente alguien en la iglesia lo tiene, entonces no nos damos cuenta. ¿Se da cuenta de lo importante que es? Posterior a esto, fíjese bien, ahí mismo en el capítulo 8, Felipe es llevado por el Espíritu a predicarle al eunuco, al etíope que estaba, ¿verdad?, preguntándose de quién hablaba el profeta Isaías, de sí mismo o de otro. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, en la iglesia necesitamos, fíjese bien, el don de discernimiento de espíritus. No para conocer el carácter, el corazón o los pensamientos de la gente. Para eso es el don de palabra de ciencia. Pero obviamente para también casos específicos que Dios lo quiera mostrar. Amén. No. Para poder entender la influencia que está sobre la gente o que una persona puede tener desde el punto de vista espiritual, es que se hace necesario tener este don. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Fíjese,
El don de discernimiento de espíritus tampoco es espiritismo. Fíjese, lea conmigo, dice, el espiritismo y otras formas de entrar en el mundo espiritual están prohibidas por la Biblia. En Deuteronomio 18, del 9 al 14, allí, hermano, en este precioso libro donde se hace un recuento de la ley, ¿sí? Bueno, pues Dios, fíjese bien, manda, ¿sí?, que nada de lo que tenga que ver con los muertos, con la invocación, con la adivinación, le agrada a Él. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, el espiritismo es una forma, es una manera por medio de la cual, fíjese bien, el hombre se pone en contacto con el mundo espiritual. Pero los medios para ponerse en contacto con ese mundo espiritual no es el Espíritu de Dios, no, sino que es por medio de demonios, ¿sí? Por medio de espíritus de Satanás. De manera, hermano, que fíjese, cualquier persona que practique el espiritismo, ¿sí?, hermano, pues cuando venga a los pies de Cristo tiene que renunciar a todo ello, ¿sí? Lo triste es, hermano, lo que hace un momento dije y no sé si usted puso atención. Lo triste es que muchas de estas prácticas las combinan con el cristianismo. Entonces, juntan estas prácticas como el espiritismo con las enseñanzas de Cristo y piensan que es normal. Uno diría, pastor, pero ¿se puede hacer eso? Pues tristemente sí. ¿Pero por qué? Porque el corazón de esas personas no se ha entregado genuinamente al Señor, como el caso que vimos ahí en Hechos 8, de este hombre llamado Simón, que era un mago, ¿sí? Aunque estuvo allí, aunque aprendía y aunque veía las cosas que se hacían, pero su corazón nunca se convirtió al Señor. Por eso cuando se dirige a Pedro, piensa en pagarle, en darle dinero para que le diera de ese poder, cosa que no es así. ¿Me explico? Entonces, aquellas personas que combinan ciertas prácticas que tienen que ver con el espiritismo, que tienen que ver con la magia, con la brujería, que combinan todo eso con el cristianismo, mire, son personas que no han entregado genuinamente su vida al Señor. Se han emocionado, les gustó algo, ¿sí? Pero no se han entregado por completo, no pueden llamar a Jesús Señor, ¿sí? Entonces, como nos lo dice ahí en 1 Corintios 12 y también como nos lo muestra Juan en su primera carta, ¿sí?, la evidencia de que verdaderamente una persona tenga el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿me explico? Entonces son gentes que no se han convertido de corazón, pero lo más fuerte de esto también, hermano, es que muchas de esas personas están dentro de las congregaciones. Mire, personas que salen del culto, ¿sí?, un domingo o un día entre semana y llegan a su casa y hacen, hermano, su trabajo de magia. Hacen, hermano, cosas que tienen que ver con la adivinación, con la lectura de las manos, la lectura de cartas, ¿sí?, el tarot, ¿sí?, todo ese tipo de prácticas, hermano. Qué tremendo, ¿no lo cree? Mire, están en la iglesia diciendo amén, amén, y orando y cantando, alabando a Dios, ¿sí?, aparentemente, y salen de ahí y van a su casa y se ponen a hacer estas cosas, ¿sí? Y para ellos es normal. ¿Por qué? Porque ni la predicación en la iglesia, ni los dones de discernimiento son tan efectivos como para descubrir todo eso, ¿sí? En el caso de lo que le comento, cuando le dijimos al pastor la fuente del poder de esta hermana que imponía las manos y la gente caía, el pastor, hermano, se fue de espaldas, me explico, porque dijo, es que la hermana ya tiene muchos años aquí y no me había dado cuenta, ¿sí? Entonces, fíjese cómo, hermano, podemos estar conviviendo, fíjese bien, es fuerte lo que voy a decir, en la iglesia con gente que todavía se dedica a prácticas que cree que son buenas delante de Dios, o sea, que son normales, que no pasa nada, ¿sí? Es necesario enseñar que no se puede vivir así, no se puede conducir una persona de esa manera, amén, o es con el Señor, o es, hermano, con Satanás. Nada más hay de dos sopas, ¿verdad? O es por los medios de Dios o es por los medios del diablo. Nada más de dos sopas, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Mire, en la psiquiatría tampoco, hermano, o sea, tampoco el don de discernimiento es psiquiatría.
¿sí? La iglesia, fíjese, necesita consejeros capacitados, pero la psiquiatría no es la respuesta para los cristianos, ¿sí? Y es aquí, hermano, donde hoy en día la modernidad, la tecnología, el avance, la medicina, todo esto, hermano, ha hecho, fíjese bien, que la psiquiatría se vea de una forma inocente al lado del cristianismo, ¿sí? Cuando la psiquiatría, hermano, fíjese bien, es el estudio del psique, ¿sí? De la mente, ¿sí? Y cómo aún, fíjese bien, por medio de medicamentos, de medicina, de fármacos, se llega a querer tener un control desde lo emocional, lo psicológico, hasta lo físico en la vida de una persona. ¿Por qué, hermano, decimos que la iglesia necesita consejeros capacitados? Porque creemos, fíjese bien, que el poder de la palabra de Dios puede cambiar aún los pensamientos, el interior. Creemos que la palabra de Dios puede vivificar a una persona que emocionalmente está, hermanos, con traumas, con depresiones, con tristezas. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios es vida. Porque la palabra de Dios, hermano, es como un torrente de agua viva. Me explico. Que cuando le buscamos a Él, fíjese bien, que es espíritu con nuestro espíritu, hermano, creemos que la presencia de Dios y su palabra tienen la capacidad de resolver muchos problemas que muchos cristianos, fíjese bien, los tratan de resolver por medio de la psiquiatría. ¿Sí? Entonces, no es psiquiatría el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Sino que el don de discernimiento de espíritus, se lo vuelvo a repetir, nos muestra el tipo de espíritu o la influencia espiritual que se está ejerciendo en la vida de alguien. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la iglesia cristiana necesita, hermanos, consejeros capacitados, entrenados en la palabra, en amor, en paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, hermano, de ejercer un control sobre el cuerpo por medio de un fármaco, o un control sobre la mente de una persona por medio de una estrategia humana, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es efectiva porque es la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Hermano, hoy en día la gente, hermano, hace que la palabra de Dios se quede chiquita al lado de la psiquiatría, al lado de la psicología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día ya más la gente le hace más caso, fíjese bien, a un psicólogo que al pastor. Ay, 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 ¿verdad? Y muchos han de estar pensando, ay, el pastor Israel es bien legalista, ¿verdad? Es de los que no le gustan que los cristianos vayan con psicólogos. Mire, no es que no me guste, no es que yo sea legalista, sino que si la palabra de Dios es la fuente, como hace un momento lo vimos, al principio, lo recuerda, que la palabra de Dios tiene el mismo poder que Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces considero, hermano, como pastor, yo considero personalmente, es mi posición personal, considero, hermano, que si un cristiano, escuche, tiene fe para creer que la psiquiatría o la psicología le va a ayudar, entonces está haciendo nulo el poder de la palabra de Dios. Al grado que, fíjese, es como si le dijera a Dios, Dios, yo creo en ti, creo que eres todopoderoso y creo que tú lo eres todo en mi vida, pero necesitas ayuda, porque no puedes conmigo. Entonces, te voy a ayudar yendo con un psicólogo o yendo con un psiquiatra. ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Si nuestra fuente como cristianos es Dios y tenemos su palabra y Dios a través de su Espíritu debe de implicar la solución para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la emocional, la psicológica, la que tiene que ver con nuestro interior. Pero como les digo, hoy estamos ya tan modernizados, hermano, que ya a la palabra de Dios le hemos quitado mucho poder. A la palabra de Dios le hemos quitado mucho, hermano, de ese peso que puede tener aún en el corazón de las personas, en el alma de las personas.
Y ya necesitamos de otras cosas. ¿Por qué? Porque es lo que se usa, porque es lo moderno. ¿Por qué? Porque ya es lo más normal ir con un psicólogo, o con una psicóloga, o con un psiquiatra. ¿Sí? Hermano, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está su palabra? Y me refiero a todos aquellos que conocemos de Él. ¿Dónde está, hermano, ese poder en el cual, fíjese bien, nosotros podamos confiar en Dios y no en una persona que con estrategias humanas, fíjese bien, nos va a hacer hablar, hablar, hablar y desahogarnos y sentir que ya nos aliviamos? No, hermano, no. El hablar y el hablar y el hablar sirve, hermano, para relajar, pero no es la solución, es parte. La solución, fíjese bien, viene cuando dejamos actuar el poder de su palabra a través del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es lo que conocemos como una administración. ¿Sí? Entonces, hermano, bueno, pues yo se lo dejo a su criterio, pero créame, hermano, que yo como pastor, ¿sí? Yo promuevo más que la gente, antes de que busque este tipo de ayuda, o sea, la gente cristiana, yo promuevo más, hermano, que busquen la palabra y al Espíritu de Dios. Él nos formó, Él lo sabe todo. Un psicólogo no, es igual de limitado que nosotros. ¿Sí? Pero si vamos, fíjese bien, a la fuente, quien es Cristo, quien es Dios, quien es su Espíritu, ahí está la solución. Pero lo que pasa es, hermano, le vuelvo a repetir, que estamos tan anclados, tan dependientes de las estrategias y de las formas de este mundo, que le queremos ayudar a Dios yendo con este tipo de personas, porque creemos que Dios no puede. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que todos los cristianos que buscan este tipo de ayuda dicen, no, es que quien tiene todo el poder es Dios. Es que yo creo que Cristo tiene todo el poder y su Espíritu, pero es que también necesito platicar con alguien, o necesita platicar con alguien. Entonces, ¿dónde queda Dios? A ver, ¿sí se da cuenta de eso? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde dejamos a Dios? No, es que el hombre o la mujer le va a llevar a que por medio de algunas estrategias saque. Mire, el hombre es igual de limitado que nosotros. ¿Sí? Es más, mire, hay psicólogos que necesitan más ayuda que la gente que tratan. ¿Sí? Y no lo digo en el sentido de ofender a nadie, sino lo digo en el sentido de que son tan limitados como nosotros. ¿Por qué no ir a la fuente, quien es Dios? Su Espíritu. Él nos creó. Él sabe todo de nosotros. ¿Por qué no acudir a Él en una administración, más que en una terapia? Pero aquí debe de actuar la fe de cada quien. ¿Me explico? Aquí debe de actuar la fe de cada quien. Y sobre todo, que en la iglesia haya gente capacitada para llevar a cabo ministraciones como estas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí le dejo de tarea que mediten eso. Amén. Fíjese, vamos a ver lo que sí es el don de discernimiento de espíritus. Bueno, la definición aquí está. ¿Sí? Fíjese, es la habilidad espiritual que permite a quien tiene este don poder recibir, fíjese, la presencia, poder percibir la presencia de espíritus visibles o invisibles, ¿sí? E identificar su naturaleza y propósito, ¿sí? Fíjese que aquí no hablamos de espíritus malos, sino aún de espíritus buenos, o sea, malos como buenos, o sea, todo tipo de espíritus. Es esa habilidad espiritual dada por Dios en la vida de un creyente, de un cristiano, que le permite ver, que le permite darse cuenta, o sea, percibir a todo tipo de espíritus, para poder determinar cuál es su fuente, o sea, su naturaleza, y cuál es su propósito. Amén. Entonces, hermano, fíjese, qué hermoso es este don. Este don no lo quiera usar de manera que cuando usted voltea a ver a los ojos a una persona, ¿verdad? Usted como que quiera descubrir en la persona a través de sus ojos lo que tiene. No. Mire, o que se lo hagan a usted, ¿verdad? Alguien que se le quede viendo así como que le quiere sacar todo, ¿verdad? No. El don de discernimiento Dios le permite ver. No siempre, o sea, ¿cómo le diré? Así como hemos visto en los otros dones que llevamos, que funcionan en momentos precisos, en tiempos específicos, también el don de discernimiento, ¿sí?
No es que se levante todos los días y ande viendo chamucos o ángeles por todos lados, desde que se levanta hasta que se duerme, no, sino con propósitos específicos de parte de Dios. Poder entender qué influencia se está dando en la vida de alguien, qué tipo de espíritu está influenciando a una persona, o qué tipo de estrategia de Satanás se está moviendo en un lugar, en una situación, en un grupo de personas, para que descubriendo sus artimañas, éstas puedan ser desarmadas. ¿Me explico? Poder ver en una persona, fíjese bien, el tipo de espíritu que tiene, que lo está influenciando. ¿Para qué? Pues para poderlo echar para afuera, hermano, amén. Para poderlo reprender en el nombre de Cristo. Entonces, Dios, hermano, le da esa facultad espiritual a quienes tienen este don de poder ver todo eso, ¿sí? Pero no es, hermano, que desde que se levantan hasta que se duermen, siempre puros chamucos y puros diablos o puros ángeles, no. Sino que Dios se los da de una manera específica con propósitos específicos. Identificar la naturaleza espiritual de aquello que está influenciando precisamente a alguien, o a un grupo, o a un lugar inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese bien, vamos a continuar partiendo de lo que sí es, vamos a ver algunas características. La primera es, hermano, que quien tiene el don, fíjese bien, tiene la capacidad de percibir a los espíritus. Es obvio, ¿verdad? Viene en la misma definición, o sea, se da cuenta, los ve, los siente, los oye, ¿sí? Incluso, hermano, fíjese, yo he sabido de algunas personas que llegan a percibir hasta cierto olor, ¿sí? Que naturalmente no se percibe, ¿sí? Un cierto olor, el poder oír, el poder ver o hasta el poder sentir, ¿sí? Los espíritus en el ambiente espiritual, ¿sí? Bueno, fíjese, es tener un conocimiento profundo sobre la presencia y actividad espiritual, ¿sí? Por eso yo le comentaba, no sé si hoy, hace un momento o en la semana pasada, que quien tiene, hermano, un don de discernimiento de espíritus debe de tener también el temple, la madurez, ¿sí? ¿Para qué? Para saber utilizar correctamente este don, ¿sí? Porque mucha gente, hermanos, que dice, que cree tener este don, mire, dicen que no lo quieren por las cosas que ven, ¿sí? Cuando, hermano, yo le voy a decir una cosa, Dios no le va a dar algo a alguien como para que lo rechace, sino para que lo sepa usar. ¿Sabe? Cuando esas personas me dicen eso, yo les digo, mira, es que no es la posición correcta que tú tienes de rechazar algo que Dios te ha dado, sino que tú debes de prepararte para que sepas utilizar bien ese don. ¿Por qué? Porque ese don es muy necesario para la iglesia, para los planes de Dios, para también destruir o darnos cuenta y desarticular los planes de Satanás, ¿sí? Pero no es algo a lo que se le deba de tener miedo. Por lo tanto, si alguna persona que me está viendo es de estas que me han dicho, o que yo doy el ejemplo que me han dicho, pastor, es que me da miedo y no quiero salir, no quiero ver a nadie, y ya no quiero este don porque veo cosas. Antes de que digan eso, prepárense, porque Dios nos les dio algo para que estén con temor. Amén. Dios no les dio algo para su perjuicio, sino que si efectivamente lo tienen, ustedes deben de estar, en la primera línea dentro de la iglesia. ¿Y dónde están? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermano, hermano? Si dices que tienes este don, debes estar en la primera línea de batalla, de defensa de la iglesia, ¿sí? Para que junto con el equipo de otros hermanos podamos juntos desarticular los planes de Satanás. Amén. Gloria al Señor. Ahora fíjese, quien tiene este don, fíjese, tiene la claridad para ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Qué propósito? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en el mundo espiritual? Amén. Fíjese, el don de discernimiento de espíritus es la puerta al mundo espiritual, ¿sí? Es como, por ejemplo, me hace pensar en lo que Jacob, ¿recuerda usted a Jacob? Cuando ahí en el libro del Génesis sale de la casa de su padre y de su madre, porque su hermano Esaú lo quería matar a consecuencia del robo de la primogenitura y todo eso.
recuerda que se acostó, sí, a descansar y él vio, ¿verdad? Él veía a los ángeles de Dios que subían y bajaban como por una escalera. Recuerda ese pasaje. Esto me hace pensar, hermano, en eso. Fíjese bien, cosas que naturalmente no podemos ver con el don de con el don de discernimiento de espíritus. Es como la llave para abrir una puerta al mundo espiritual. Ver cosas que una persona normalmente no puede ver, ¿sí? Ver, hermano, demonios, ver ángeles, ver, hermano, estrategias de Satanás, así como también poder ver, fíjese bien, el mover del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿sí? Poderlo percibir, poderlo notar, poder saber que es el Espíritu de Dios el que está ahí y no el espíritu del error. ¿Me explico? ¿Sí? He estado en reuniones, hermano, en otros lugares en donde aparentemente la presencia que se mueve ahí es la del Espíritu Santo. Pero por el fruto que da aquella reunión, hermano, uno dice, aguas, esto no es del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y aunque fíjese bien, el don de discernimiento de espíritus es esa puerta al mundo espiritual, hermano, tampoco es algo a lo que se le deba de tener miedo, sino pedirle a Dios que nos dé la capacidad de saberlo utilizar para sus propósitos. Por eso yo invito a la gente que lo tiene a que antes de que tenga miedo, le pida a Dios que le prepare, ¿sí? Pero arrímese a la iglesia, allá afuera, lejos de la iglesia, pues no va a poder hacer mucho, ¿sí? Satanás tiene la guerra en contra de la iglesia de Cristo. Le necesitamos en la iglesia. Debe de estar a nuestro lado, ahí en la primera línea, llevando a cabo la obra del evangelio. Amén, la obra del ministerio. ¿Sí? Para poder, hermano, juntos con todo el arsenal de Dios, que son los dones espirituales, trastornar al mundo, hermano, y llevar a cabo los planes de Dios. Amén. Gloria a Dios, fíjese, existen dos mundos, el natural y el espiritual. ¿Cuál es el natural? Pues este en el que vivimos. Y el espiritual es aquel que no todos pueden ver, que no todos pueden percibir. Por eso ponemos aquí que entramos en contacto con el mundo natural por medio de nuestros 5 sentidos, nuestro cuerpo y nuestros 5 sentidos. Pero fíjese, entramos al mundo espiritual solamente por medio de este don. Qué bonito, qué precioso, ¿no cree? Vamos a continuar. Fíjese bien, en la Biblia encontramos personajes que tuvieron contacto con estos dos mundos. Le mencioné, por ejemplo, a Jacob, ¿sí? Y ahora, fíjese bien, le menciono, por ejemplo, a Elías y a Eliseo. Como en Segunda de Reyes, mire, vamos a buscar este pasaje. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, es la historia, hermano, de cuando Elías es arrebatado, ¿sí? Es llevado al cielo, es decir, no vio la muerte. En los versículos del 9 al 12, fíjese bien, leemos lo siguiente. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, ¿sí? Dice, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, entonces, ¿lo pudo ver Eliseo, sí o no? Claro, lo pudo ver. Entonces, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. ¿Sí? Eliseo vio cómo Elías fue arrebatado. ¿Sí? Eliseo, hermano, era el siervo de Elías. ¿Sí? Y iba a ser el sucesor, hermano, también de Elías. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo Eliseo recibió esa doble porción del espíritu que había en Elías. Eliseo lo recibió. Pero la condición que Elías le puso era que si él podía ver con sus ojos lo que espiritualmente lo iba a apartar de él, entonces le sería concedido lo que él pediría, lo que él pidió. Sus ojos espiritualmente vieron a ese carro de fuego, caballos de fuego, ¿sí? Y cómo Elías subió a ese carro
y fue llevado en un torbellino al cielo. Qué hermoso. O sea, hermano, el ambiente espiritual, fíjese, lejos de que se le deba de tener miedo, hermano, debe de ser algo a lo cual, fíjese bien, tenemos que apreciarlo, pegados a la fuente quien es Cristo, para poder, fíjese bien, ver y a partir de ver, determinar si lo que estamos viendo es de Dios o no. Cuando esto se hace, hermano, Satanás no va a tener ni por dónde esconderse. ¿Por qué? Porque la iglesia va a saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. La iglesia va a descubrir los planes de Satanás y la iglesia va a avanzar. ¿Sí? Entonces, no querramos utilizar, mire, un don de discernimiento de espíritus de un ámbito personal. Mucha gente me dice, es que yo entiendo los pensamientos de las personas y creen que es este don. No, no es este don, el de discernimiento de espíritus el que les dé esa capacidad. El de discernimiento de espíritus da la capacidad de entender qué tipo de espíritu tiene la persona. Si es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Pero para poder entender los pensamientos y todo eso, mire, es otro don que ya vimos y que ya mencioné. ¿Sí? Pero ¿para qué Dios se lo va a dar a conocer? ¿Para que haya chisme en la iglesia? ¿Para que haya divisiones? ¿Para que haya conflictos? No, me explico. Sino para que haya un avance, haya madurez, haya crecimiento en la iglesia. Amén. Pero es triste, hermano, que la gente que dice que conoce los corazones y los pensamientos de la gente, mire, termina en chismes, termina en pleitos, en contiendas, en celos, en disensiones, y la iglesia se divide. Entonces dígame, ¿para eso Dios da los dones? No. Quien hacemos mal uso de ellos somos nosotros. ¿Verdad? Vamos a terminar, fíjese bien, ya casi vamos a acabar. ¿Cuáles son los propósitos del don de discernimiento de espíritus? Bueno, fíjese, Dios no ha desamparado a su iglesia y sabiendo que Satanás hará todo lo posible por destruirla, fíjese, ha dado este don y otros como las armas necesarias para defenderse contra la opresión de Satanás. Todo esto que le acabo de explicar, creo que es bastante claro. Si realmente estos dones operaran en la iglesia, mire, Satanás tendría que huir. Así, tendría que huir. Porque todas sus artimañas serían descubiertas. ¿Sí? Fíjese bien, vamos a ver, hermano, algunos puntos de los propósitos. ¿Sí? Bueno, el primero, para ver en el mundo espiritual, fíjese bien, se necesita este don. Ya vimos que es la puerta. ¿Sí? En 2 de Corintios, ¿sí? Ahí estoy cerquita. 2 de Corintios 4, verso 18, fíjese, leemos esto. Dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? O sea, ver más allá de lo natural. ¿Sí? De lo evidente. ¿Sí? Ok, fíjese bien. Este don es para percibir la obra de Dios y diferenciarla de la obra del diablo, o viceversa, ¿sí? Para percibir la obra de Satanás y diferenciarla de la obra de Dios, ¿verdad? Ahí en 2 de Reyes, capítulo 6, del 14 al 17, tenemos la experiencia, fíjese, de cuando ya Eliseo, déjenme volver rápidamente, porque es un pasaje importante, aquí lo tengo, miren, del versículo 14 al 17 leemos esto, dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El pasaje principal con el que ejemplificamos este don. ¿Sí? El criado se asustó de ver a toda la gente de guerra que estaba en contra de ellos. ¿Sí? Bueno, fíjese bien. Eliseo oró para que los ojos de su criado fueran abiertos y se diera cuenta de que eran más los que estaban con ellos que los del enemigo.
O sea, el don de discernimiento de espíritus nos dice, esto es de Dios y esto es del diablo. Así de simple. ¿Usted quiere saber lo que es de Dios y lo que es del diablo? Pídale este don. O si lo tiene, ándele. Apéguese a la Escritura, apéguese a la iglesia para que lo eche a andar. Amén. Fíjese bien, punto 3. Para estar protegidos contra el engaño y las falsas doctrinas. ¿Sí? Ya lo leímos ahí en 1 Timoteo 4:1, que muchos van a seguir a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo vamos a distinguir a aquel falso de uno verdadero? Pues solamente cuando vemos el espíritu que está en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona puede orar en el nombre de Jesús. Esa persona puede predicar en el nombre de Jesús. Esa persona puede mencionar a Jesús miles de veces en su sermón. ¿Me explico? Pero para poder ver el espíritu que realmente tiene se necesita este don. Y entonces decir, es un embustero, es un charlatán, es un falso maestro, un falso profeta. O sea, se está dando cuenta de eso. Hermano, este don se necesita en la iglesia. Urge. En cualquier iglesia, urge este don. Amén. Pero utilizarlo bien también, obviamente. Gloria a Dios. Punto 4, fíjese. Otro propósito es para descubrir la presencia de Satanás y lo que está haciendo. ¿Sí? En Hechos 8, del 9 al 25, es la historia que leímos, que le mencioné de Simón el Mago. ¿Verdad? Los propósitos que él tenía, lucrar con ese poder que le pide a Pedro. En Hechos capítulo 16, fíjese bien, tenemos ahí, hermano, otro pasaje que también, hermano, nos habla en pocas palabras, del verso 16 al 18, de lo que es, hermano, similar a lo que estamos explicando. Fíjese, del 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual, dice, daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, al espíritu que estaba en la muchacha, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese, ¿cómo se dio cuenta Pablo de que aquella muchacha no hablaba por Dios, sino por Satanás, con un don de discernimiento de espíritus? ¿Sí? ¿Qué propósito tenía ese demonio en esa muchacha? ¿Por qué Pablo le desagradó? ¿Sí? ¿Por qué Pablo lo echó fuera? Hermano, porque Dios le reveló la intención, el propósito, el por qué el demonio lo hacía, se lo reveló a Pablo por medio de un don que es el de discernimiento de espíritus. Y lo echa fuera. Amén. Fíjese bien. Punto 5. Otro propósito es para discernir el espíritu del hombre. ¿Sí? ¿Cuál es el espíritu que hay en el hombre? ¿Sí? En Juan, en el capítulo 2 y en el capítulo 8, fíjese, vamos rápidamente al capítulo 2, Juan capítulo 2, y versículos del 24 y 25. ¿Ya está ahí? Ok, léalo conmigo. Juan 2, versos 24 y 25. Fíjese, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, ¿sí? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús no solamente conocía los pensamientos del hombre, sino el tipo de intención en su espíritu, ¿sí? Conocía el tipo de espíritu que estaba en ellos, ¿sí? Ahora, en Juan 8, versículo 44, fíjese bien, leemos lo siguiente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? ¿A quién le estaba diciendo esto, hermano? ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? ¿Sí? Se lo estaba diciendo, fíjese bien, a los religiosos de aquel tiempo, ¿sí? A los que se suponía que representaban a Dios. ¿Sí? Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, Juan, ¿verdad? El apóstol, Juan el amado, es el mismo que estamos estudiando los miércoles, ayer. Ahora entiende por qué Juan les llama mentirosos a aquellos que dicen que permanecen en él, ¿sí?
pero que no practican la verdad. Dice Juan, ¿verdad? Que aquel que dice que le conoce, pero que no practica la verdad, dice, el tal es mentiroso. Mire, son palabras de Jesús. Jesús les llamó mentirosos a aquellos que eran hijos del diablo, porque los deseos de su padre el diablo también querían hacer, no los de Dios, sino los de Satanás. Entonces, ¿cómo descubrió Jesús eso? Hermano, pues por medio de un don de discernimiento de espíritus. ¿Sí? Punto 6 dice, propósito 6, bueno, es para discernir los diferentes espíritus que traen aflicción, opresión o tormento y ayudar a las personas a ser libres de ellos. ¿Sí? ¿Qué leemos? Fíjese bien, en Hechos capítulo 10, versículo número 38. Ahí leemos, fíjese bien, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, si por medio del discernimiento de espíritus Dios le va a mostrar a una persona qué espíritu tiene, es para que lo liberte, es para que lo sane, es para que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se lleve a cabo en la vida de una persona. O sea, no es para verlo y decir, ah, qué bueno, ¿verdad? Ah, está bien, ah, mira, qué chido que tienes ese demonio. No, es para echarlo para afuera. O bien, fíjese también el caso contrario, ¿no? De cuando la persona que tiene el don de discernimiento sabe cuando un predicador, cuando un maestro, cuando un cristiano se está moviendo realmente por el Espíritu de Dios. Y aquello crea paz, armonía, crea amor. Y se siente, hermano, la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, punto 7, ¿también para qué es? Pues es para descubrir a los siervos de Satanás. ¿Sí? En Hechos 13, del 9 al 10, ahí estoy. Mire, leemos esto. Dice en el 9, entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Sí? ¿A quién le estaba diciendo esto? Esto se lo estaba diciendo, fíjese bien, a un mago también que tenía influenciado, ¿sí? a un gobernante, ¿sí? Lo tenía influenciado de manera, hermano, que no le permitía, fíjese bien, que éste se moviera con libertad. Esto se lo estaba diciendo, hermano, a un falso profeta judío llamado Bar Jesús, ¿sí? Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, ¿sí? Entonces le dice, oh lleno de maldad y de engaño, y hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le dice, ¿verdad? Le dice, ahora pues lo reprende duramente, le dice, hijo del diablo, ¿sí? Aparentemente ese tal Bar Jesús, fíjese, se veía como una blanca palomita, ¿verdad? Así como hoy en día se ven muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas, ¿sí? ¿Cómo los descubrimos? Por medio de este don. Se da cuenta que lo necesitamos. Ahí se ven sus intenciones. Propósito 8. ¿Para qué más es este don? Hermano, para descubrir la hipocresía, fíjese bien, entre el pueblo de Dios. La hipocresía. Qué tremendo es este punto, hermano. No lo voy a ampliar mucho, pero es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque hay falsedad entre los hermanos. Hay falta de amor. Hay hipocresía, una fachada. Actuamos. No somos sinceros. Bueno, pues por medio de este don se ve los espíritus que influencian a una persona para ser hipócrita. ¿Sí? Aleluya. Hemos llegado así al final. ¿Sí? Yo le quiero preguntar algo muy importante. Si usted tuviera el don de discernimiento de espíritus, si usted cree que lo tiene, ¿qué está haciendo con él? ¿Dónde está usted? ¿Qué está haciendo? Yo le quiero invitar a que se una al equipo de la iglesia, a que se una a una iglesia. Porque si usted cree que tiene este don, usted necesita ejercitarlo. Y antes de que le dé miedo, antes de que usted lo rechace, antes de cualquier otra cosa, hermano, hermana, pues yo le quiero invitar a que usted, fíjese bien, usted, hermano o hermana, lo utilice para el reino de Dios, para el avance de la iglesia. Amén.
Entonces, hermano, llegando al final de este tema, de este don de discernimiento de espíritus, ¿qué es? Es la habilidad espiritual dada por Dios para que una persona perciba, ¿sí?, se dé cuenta del ambiente, del mundo espiritual, y poder determinar la naturaleza y el propósito de los espíritus. Amén. Este don es muy útil. Este don también es muy necesario que vaya de la mano con el don de palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando la persona identifica la naturaleza y el propósito de los espíritus que ve en el mundo espiritual o en las vidas de las personas, fíjese bien, necesita el don de palabra de sabiduría para poderse dirigir, para poder actuar, para poder obrar de una manera correcta y no lastimar u ofender, ¿verdad?, a las personas con las que tiene que tratar esos asuntos. Hermano, yo le invito, descubra sus dones. Es necesario, hermano, que descubramos nuestros dones espirituales. Y yo quiero invitarle, hermano, hermana, a que usted se apasione, se llene de la presencia de Dios por quererlos descubrir. Amén. Hoy terminamos, fíjese bien, los dones de revelación o de conocimiento, que fueron el don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, y este que vimos hoy, el don de discernimiento de espíritus. Haremos una pausa en este curso durante 2 semanas y comenzando enero reanudamos con, fíjese bien, con los dones que son de poder. Amén. Con los dones de poder. Así que, hermano, yo le invito, no se lo pierda. Y le hago la misma invitación. Si no ha visto los temas anteriores, búsquelos, véalos. Amén. Vamos a poner los links para que usted los pueda ver. Amén. Aproveche estas 2 semanas en las que únicamente se va a transmitir miércoles, sábados y domingos, para que se ponga al corriente con todos los estudios que estamos, hermano, compartiendo en las transmisiones por las redes sociales, YouTube y Facebook. Amén. Y pidámosle a Dios, hermano, que esté con nosotros. Amén. Termina ya este año. El que viene, hermano, no se ve nada alentador, ¿verdad? Pese a que quisiéramos que la pandemia terminara, que esta situación terminara, déjeme le digo algo. No por ser negativo, ni por ser pesimista, pero el panorama para el siguiente año no se ve nada alentador, ¿sí? Sino que va a demandar de nosotros como hijos de Dios que estemos firmes, que demos, fíjese bien, testimonio de nuestra fe, con firmeza, con madurez. Amén. Entonces, hermanos, pues yo le invito, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este estudio y estaremos terminando con esta oración. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por este tiempo, por este estudio. En tus manos estamos, Señor, y queremos pedirte que nos des, mi Señor, tu iluminación, tu revelación, que nos des de tus dones espirituales, que nuestras vidas, mi Señor, puedan ser transformadas por el mover de tu Espíritu en nuestras vidas. Hoy que hemos estudiado este don, Señor, nos damos cuenta de la importancia que éste tiene dentro de la iglesia. Señor, te pido que quien lo tenga, lo manifieste, que quien lo tenga, lo ponga en funcionamiento, para que éste redunde en bendición de la iglesia y en el cumplimiento, Señor, de tus planes. Gracias te damos en esta noche por este estudio. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es nueva cada día. Señor, queremos estar siempre unidos a ti, pegados, Señor, a ti, quien eres la fuente. Mi Señor, te damos a ti la honra y la gloria por este tema. Un jueves más, Señor, siendo el 17 de diciembre de este año 2020, te damos las gracias porque podemos terminar este estudio y lo hacemos en tu nombre. Guíanos, Espíritu Santo de Dios. Sé con cada uno de nosotros. Gracias te damos. En tu nombre, amén y amén. Gloria al Señor, hermano. No se aparte, manténganse en contacto. Hoy es jueves. Nos vemos el sábado, obviamente, en la oración y el domingo en el día del culto. Y le estaremos recordando que durante 2 semanas no va a haber lunes de transmisión, ni martes, ni jueves. Pero lo que es miércoles, sábados y domingo se quedan igual. Amén. Así que le invitamos. Son días, hermano, de familia, días de reunión. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Por todo esto que se está viendo de la pandemia. Tengamos precaución. Y recuerde que estamos para servirles.
Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes ahora y siempre, en sus hogares y en las de los suyos. Amén. Y que sea la paz de nuestro Dios la que gobierne y la que reine en nuestras vidas. Recuerde que estamos para servirle, conoce nuestro número, sabe dónde estamos, sabe dónde encontrarnos. Así que aquí estamos, ¿verdad? Un servidor y todo el ministerio para que usted pueda, fíjese bien, contar con nosotros. Amén. Pase una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos el sábado a las 7 de la tarde. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.